Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22 en este martes 30 de noviembre. Qué gusto estar con ustedes para llevarles la mejor información cultural en esta hora dedicada a literatura. Tenemos artes escénicas, vamos a hacer nuestro enlace a la FIL de Guadalajara. Y bueno, tenemos varias cosas preparadas para ustedes, entre otras los 16 días de activismo contra la violencia de género que hemos venido dando seguimiento a lo largo de los últimos días y que bueno, será un contenido que continuaremos presentándoles en esta semana. Bueno, pues vamos a dar comienzo a las actividades. Allá en Guadalajara nos enlazamos con todo el equipo. También agradecemos a nuestros compañeros y compañeras que están en la cabina de Canal 22 haciendo posible esta transmisión en vivo, encabezados por el señor Sergio Camú. Allá en Guadalajara vamos con Karen Rivera. Adelante. ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos en vivo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en su edición 35. Las actividades continúan, también las medidas sanitarias. Pueden visitarlos quienes estén en Guadalajara, quienes decidan hacerlo, por supuesto respetando la sana distancia, el uso de cubrebocas, el aplicado de gel, el lavado de manos constante. Vamos a empezar porque hay muchísima información y la poeta y activista libanesa Jumana Haddad es la invitada este año a la cátedra Julio Cortázar, autora de libros como Superman es árabe o La hija de la costurera. Es reconocida a nivel mundial por la defensa que hace en favor de los derechos de la mujer. A continuación, unos fragmentos de la entrevista que le realizó Guadalupe Alonso. He pensado que mirando al mundo, mirando al estado de las mujeres en partes diferentes de este mundo, sigue siendo muy difícil ser mujer hoy mismo. No solo en el mundo árabe, que es mi parte, sino también en otras partes, como aquí en México, también en Europa, en los Estados Unidos. Cada día sentimos noticias horribles sobre crímenes de violencia y otras formas de discriminación hacia las mujeres. Y a pesar de todo lo que ha hecho ya el movimiento feminista o todos los movimientos feministas en todo el mundo, seguimos con este problema. Entonces, yo quisiera que reflejamos un poco sobre este tema para ver cómo podemos solucionar este problema, cómo podemos salir de este túnel, porque quizás hay algo que no estamos haciendo bien. Hay una acción también que tenemos que hacer y esta acción, en mi humilde opinión, es cambiar de manera revolucionaria la manera con la cual educamos a nuestros hijos y a nuestras hijas. Yo creo en la solidaridad humana. Entonces también los hombres tienen esta responsabilidad de ser compañeros en esta lucha, de luchar con nosotras para un mundo mejor, porque es una lucha para la justicia. Y entonces yo creo en esta mano humana extendida al otro y a la otra. Sí que las palabras nos pueden cambiar a nosotros. Quizás no son una, ¿cómo se dice?, una arma mágica para cambiar a los otros, pero empezamos con nosotros mismos. Cada uno de nosotros puede hacer en su pequeño jardín un cambio esencial que podría contribuir a este cambio global que necesitamos en un mundo que ahora está tan triste, tan destruido, tan oscuro. ¿Es esto que queremos dejar a las generaciones futuras? Bueno, importantes reflexiones las que hace esta autora, que desde 2014 es considerada una de las 100 mujeres más influyentes
por su activismo social y cultural. Vamos a cambiar un poco de tema porque se inauguró una sesión más de TV Morfosis, un encuentro interactivo que organiza Canal 44, en el que expertos de la comunicación reflexionan sobre cómo impactó la pandemia en estas formas de comunicarnos. Vamos a escucharlos. Desde hace unos años, Canal 44 ha decidido integrarse a las actividades académicas de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Esto a través de una serie de programas titulados ellos TV Morfosis, en donde se debate y se discute las necesidades, urgencias y pertinencias de la televisión. En esta ocasión, en el 2021, el tema es narrativas, audiovisuales y salud. Quien tuvo uso de la palabra en esta ocasión fue la comisionada presidente Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada presidente del INAI, Instituto Nacional de Acceso a la Información, quien se preguntó que con la pandemia, ¿qué nos ha cambiado en la televisión? Los televidentes se han convertido en productores de contenido, particularmente las y los jóvenes, quienes han sabido refrescar las estrategias de comunicación. Este es un contexto que debemos aprovechar para sembrar en las nuevas generaciones la semilla de la innovación en el espacio televisivo, de manera que nos ofrezcan una visión y aportaciones renovadas y desde luego adaptadas a las necesidades. Estas nuevas tecnologías y las circunstancias en las cuales nos encontramos deben también transformar nuestra percepción de la televisión. Vamos a escuchar a continuación a Gabriel Torres Espinosa, quien es director de Canal 44 y también presidente de la ATEI, la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales de Iberoamérica. Yo creo que hoy la conclusión, espero que puedan llegar nuestros gobiernos latinoamericanos, es que sin medios públicos robustos tampoco hay soberanía, que la comunicación es una actividad estratégica, como lo dijo el decreto del presidente López Obrador, que cuando mandó a casi todos los sectores al confinamiento, uno de los sectores que no paró fue la comunicación. Genaro Villamil, quien es presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, el SPR, dice que la televisión pública es educación, la televisión pública es cultura y también salud. La pandemia nos hizo recordar y reconocer la importancia de la televisión educativa y la importancia de la televisión como el principal medio masivo que puede llevar educación, pero también nos está haciendo recordar, gracias a productos como TV Morfosis, a proyectos como TV Morfosis y a todos los que han realizado y desarrollado la ATEI, que la televisión también es salud. No necesariamente tiene que ser intoxicación, y más aún la televisión pública tiene como meta y como sentido de orientación el combatir quizá la pandemia más peligrosa que ha venido junto con la del coronavirus, que es la pandemia de la desinformación. La 35ª temporada de TV Morfosis puede ser seguida a través de todas las redes sociales. Simplemente hay que poner TV Morfosis y ahí tendrán todos estos programas, preguntas, debates y exposiciones en torno a la televisión, narrativas audiovisuales y salud. La revista Punto de Partida cumple 55 años de impulsar el trabajo creativo, el trabajo literario y gráfico emergente, y lo conmemoró en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con una ceremonia en la que estuvieron presentes escritores como Vicente Quirarte y la fundadora Margot Glantz. Huemantzin Rodríguez nos tiene los detalles. Hace 55 años fue fundada esta revista Punto de Partida, que se ha convertido en el espacio natural para la creatividad de los universitarios. Esta revista fue fundada por Margot Glantz y aquí han conmemorado 55 años de Punto de Partida. Me siento orgullosísima de haber fundado una revista y que esa revista me haya sobrevivido, ¿no? Y que ahora lleve 55 años y que haya ido cambiando a lo largo de los años, se haya ido renovando
a pesar mío y a favor mío, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Daniel, muchísimas gracias, Vicente, y muchísimas gracias a ustedes. La revista fue fundada cuando estaba Javier Barros Sierra como rector. En el Departamento de Cultura estaba Gastón García Cantú, Margo Glantz al frente de los primeros 19 números de esta revista, y muchas personas han participado, entre ellos, por ejemplo, Vicente Quirarte, que también está presente en la FIL. Yo recuerdo que en ese entonces yo tenía 23 años. Alguna vez tuve pelo e ilusiones, o sea, aunque no lo crean. Y entonces ver poemas míos publicados en la revista para mí fue enormemente satisfactorio. La cantidad de escritores que llegaron a punto de partida, que eran jovencitos y que hacían sus pininos dando textos para la revista, sigue existiendo, ¿no? La universidad siempre la tenemos que defender porque es fundamental en la cultura de México, y es fundamental que siga la revista y que sigan publicando gente nueva que no tiene dónde desembocar sus textos, y que la revista se los permite. Entonces me parece muy importante porque es una revista que tiene difusión y que de alguna manera le sirve como un escalón para seguir avanzando. Ya hemos escuchado las palabras de Margo Glantz, jovial, amable y, como ella dice, vampira, chupando la sangre de los jóvenes como de los jóvenes de ella, en este proceso creativo que ha significado la creación, algo que también Vicente Quirarte considera que es fundamental en la vida de los universitarios. Y en esta feria también iniciaron las actividades del coloquio de Muro a Muro, que busca responder, reflexionar en torno a las preguntas que más preocupan a la humanidad actualmente. El eje temático de este año son la libertad y las libertades también que tienen que ver con la difusión, con los medios de comunicación, con las redes sociales. Alberto Aranda nos tiene los detalles. ¿Qué es la libertad en el siglo XXI? ¿Qué es la libertad en tiempos de fenómenos migratorios? ¿Cómo se define la libertad en las redes? ¿Hasta dónde llega la libertad de pensamiento y de expresión? Son las preguntas que se plantearán los participantes del ciclo de Muro a Muro. Y nos acordamos perfecto de en qué momento escogimos el tema, que fue cuando las redes sociales bloquearon a Donald Trump, porque dijimos, a ver, este señor atenta contra todo proceso democrático, contra los valores de la libertad, contra la ciudadanía misma, contra la verdad, contra el debido proceso, pero pues al mismo tiempo es un ciudadano y tiene derecho a ejercer su libertad, y al mismo tiempo representa a muchos ciudadanos porque es un jefe de Estado, y además incluso a los que no nos sentimos representados por él o no lo somos nacionalmente, pues tenemos derecho de saber qué locuras dice. Pero por otra parte, ¿qué dice y qué no dice? ¿Y quién decide qué puede decir o qué no puede decir? Este encuentro, que forma parte de las actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, no busca verdades absolutas, más bien plantea preguntas. Lo que queremos es encontrar las preguntas que nos ayuden a llegar a una definición personal, porque creemos que no se puede ir más allá de libertad. De Muro a Muro tiene esa intención de toda la vida, es decir, pues no vamos a resolver el problema de la libertad en 4 sesiones de 1 hora, es decir, sí es muy buena la FIL, pero tampoco le alcanza para tanto. Pero lo que sí podemos es plantear las preguntas correctas. Abogados, filósofos, políticos, activistas y ensayistas pondrán sobre la mesa distintos aspectos de la libertad, entre ellos si el Estado es quien debe regular las redes sociales. Cuando pasa lo de Trump, el senador Ricardo Monreal sale a decir aquí en el Senado, vamos a regular Internet. Bueno, pues de entrada eso era complicadísimo políticamente, porque hay gobiernos con muy buenas intenciones, otros con muy malas, pero poner la regulación en manos del gobierno, pues lo que lleva es a una moción probablemente de censura. Pero incluso, creamos un órgano autónomo maravilloso, el INE, el INAI de las redes sociales. ¿Qué poder va a tener para regularlas si las redes sociales no tienen nacionalidad, si son transnacionales? ¿Es un tema de derecho internacional? Puede serlo, pero por más que ha habido intentos a lo largo de los últimos años, no ha logrado constituirse una legislación internacional verdaderamente eficaz para redes sociales. Para Noticias 22 desde Guadalajara, Alberto Aranda. Vamos a una muy breve pausa, no le cambien porque regresamos con más aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Continuamos en vivo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y ahora vamos a hablar de un croata. Él es Srećko Horvat, quien presentó en esta feria su libro Después del Apocalipsis, un libro que habla del cambio climático, de las guerras civiles y quizá de una amenaza nuclear. The world is changing every day. We have serious problems, as we can see in Europe, where I come from, but also here in Mexico. It's the pandemic, the ongoing pandemic. It is the climate disaster, which is getting worse day by day, creating wildfires, floods, drought, different sorts of problems which are affecting people everywhere. It is the problem of violence, civil wars, and it is also the nuclear threat. So what I'm claiming in my new book, After the Apocalypse, which just got out in Spanish, and I'm really happy to promote it here in Mexico, is that we have a combination of all those existential threats, which are becoming a kind of explosive mix. This is an opportunity. Although the situation looks pretty bad everywhere, but at the same time I think the pandemic and the climate disaster are offering a sort of opportunity also for those people and for us to radically reconstruct and reinvent the world. Because I think what we have to do today, it's not anymore this or that social democratic measure or to promise some measure in economy. Yes, we must fight for ecology, we must fight for green sources of energy and so on, but at the same time, as a philosopher and as a political activist, I'm worried that what we have today, we have seen it in Glasgow as well, is a lot of greenwashing. It is a lot of, let's get rid of fossil fuels, but now we will all drive electric cars and we will be happy until the end of the world. Well, I'm afraid this is not going to happen. Yes, it's a big chance for a recreation of the world, and we definitely need to recreate, reinvent the world if we want to have a world, not just for humans, but for other species as well. But the problem is, what I see today is that this reinvention of the world will suit precisely those who are the 1%. Jeff Bezos, Elon Musk, car industries from Germany, from wherever and so on, who are again using cheap labor force, countries like Mexico or ex-Yugoslavia for lithium, digging it out for new minerals and so on. So basically everything has to change so that everything stays the same. And if everything stays the same, well, then it's a question whether in 20, 30 years we will still have a planet. And what worries me now at this moment is just look what happened in Glasgow. Glasgow, the climate talks, which is a great fiasco. Nothing actually happened except that they will continue with everything what they did. What happened? Biden returns to the United States. A few days later he says that they will start with drilling oil in the Gulf of Mexico. This class war is going either to ruin the world or is going to create a revolution. I think these are the only two solutions we have today. Either the end of the planet as we know it or a radical social transformation. Ahora vamos con una escritora que conocen muy bien, que es una querida colaboradora de Noticias 22. Se trata de Jasmina Barrera, quien nos habla de su libro Punto de Cruz y nos invita a conocer la amistad a través de la historia del bordado. Punto de Cruz tiene que ver con la puntada, que es la puntada primera que aprende la protagonista de esta historia que se llama Mila. Coincide también con la primera puntada que yo aprendí cuando aprendí a bordar. Y me gustaba el título porque se refiere no solo al bordado y a esa puntada, sino también a la forma en que se entrelazan las historias de estas tres amigas que son las protagonistas del libro, cómo se entrelazan sus vidas en cierto momento del tiempo y cómo se entrelazan también los distintos fragmentos que aparecen en la historia, que tienen que ver con tres tiempos narrativos. Y la amistad es el eje de este libro, la amistad entre tres amigas que están en la adolescencia
que creo que es un momento en el que las amistades son particularmente fuertes, vínculos muy fuertes, porque, bueno, en la escuela pasamos todos los días tiempo con las mismas personas y entonces se crean estos vínculos muy poderosos, y yo quería explorar esa amistad en particular entre mujeres. Creo que es algo que no se ha tratado lo suficiente en la literatura y que surge de maneras particulares en una sociedad machista como la que vivimos, ¿no? Es una actividad que por mucho tiempo relegó a las mujeres también al ámbito doméstico, que tenía que ver con la represión de las mujeres, y sin embargo muchas mujeres han sabido subvertir esa represión a través del bordado mismo, ¿no? A través del bordado han sabido comunicar, expresar, crear y a veces confrontar, a veces contar secretos. El duelo es de lo que parte esta novela, el duelo por la muerte de una de estas tres amigas, y es lo que nos lleva al recuerdo, nos lleva a tratar de recrear esa etapa en la que estas tres amigas eran como una sola, en la que estaban todo el tiempo juntas y tenían una simbiosis imperfecta pero muy fuerte. Y el duelo es algo que se va elaborando a través del libro. Yo creo que el bordado surge también como una alternativa para tratar de procesar ese duelo. En el siglo XIX fueron estas mujeres en Glasgow, que eran sufragistas, que estaban luchando por el voto de las mujeres, las que le dieron en una universidad por primera vez el estatus de arte, de una disciplina, de una carrera artística al bordado. Y estas mujeres bordaban las mantas que llevaban a las marchas de las sufragistas con sus firmas, por ejemplo. Ahora yo creo que el bordado está directamente vinculado con la lucha feminista. Por supuesto, una lectura muy recomendable. Ahora vamos a cambiar también de tema, porque Güemancín Rodríguez tuvo la oportunidad de platicar con Carlos Díaz y Tomás Granados de Siglo XXI Editores sobre cuáles son estas novedades, estos cambios que se están haciendo en torno a este sello editorial. De manera fortuita, y yo llego ahorita a Siglo XXI, pues con una red de contactos en el mundo de las librerías independientes y al mismo tiempo en las librerías muy establecidas. Creo que ahí hay un potencial que Siglo XXI actualmente no aprovecha y donde podemos incursionar de manera importante. El desafío nuestro es construir una gran editorial o seguir desarrollando una editorial desde la periferia. O sea, claramente hoy América Latina se volvió a la periferia con respecto a España, ¿no? La época que vos contás, la época dorada de la edición, bueno, América Latina tenía un lugar protagónico. Argentina exportaba libros, inclusive a España, masivamente, y al resto de América ni se diga. México siempre también tuvo una industria editorial muy poderosa y perdimos claramente terreno en ese sentido. Y nosotros me parece que venimos con un modelo distinto de editorial de catálogo, una editorial con ideología, con valores, y que piensa seguir recorriendo ese camino histórico, ¿no? Convencer al lector de uno a uno. El objetivo es que tenemos que vender los libros en las librerías al lector final. Es decir, debemos pensar que no van a existir, y aunque vengan después, las compras institucionales, las políticas públicas de estímulo al libro. La política que va a asumir Siglo XXI es la de tener una gran presencia en librerías para convencer al que será nuestro lector. Entonces, digamos, en el contexto de cierta política pública a favor del libro y la lectura, nuestra posición va a ser llegar a las librerías para conquistar a los lectores. Bueno, hemos llegado al final del bloque dedicado a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Tendremos mucho más información el día de mañana y la invitación, por supuesto, a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, de nuestras plataformas digitales, de Facebook, de Twitter, de Instagram. Mañana, por ejemplo, a través del Facebook Live podrán seguir la presentación del libro Independencia de Javier Cercas en punto de las 7 de la noche. Y después, por supuesto, ver Noticias 22 en Canal 22 con más información. Rafael, Laura, ¿qué les parece todo
esta invitación a leer, a pensar, a despertar la imaginación a través de las letras y de todo lo que genera la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Pues muy atractivo, mi querida Karen, siempre es la provocación que nos tiene la FIL año con año y muy completo el reporte. Estaremos al pendiente el día de mañana de este nuevo enlace y, como bien refieres, a seguir todo lo que pasa paralelamente en nuestras plataformas digitales y en Noticias 22 Digital. Un fuerte abrazo, Karen, a ti y a todo el equipo hasta Guadalajara, y a nuestra salud se tomarán unas tortas ahogadas y un buen tequila. Muchas gracias, Karen. Con mucho gusto, Rafael, muy buenas noches. Muy buenas noches, ya que estamos en las salutaciones. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana, y nos vamos a la pausa. Y como todos los días, les recordamos que al término de este espacio informativo tenemos Debate 22. Esta noche Gaby Plaseca recibirá a José Antonio Pontón, Sergio López Granco y Emilio Saldaña Pizú para hablar sobre el metaverso. ¿Qué es el metaverso? Este nuevo proyecto inmersivo que pretende ser el futuro de las redes sociales. No se lo pierdan, a las 9 de la noche, terminando este espacio informativo. Una pausa. Ya volvemos. Continuemos hablando acerca de los 16 días de activismo contra la violencia de género, y en este contexto la pandemia de COVID sabemos que ha incrementado la violencia, sobre todo en el hogar, y las mujeres son las más afectadas desafortunadamente de este problema. Belén Sanz Luque de ONU Mujeres en este marco nos habla al respecto. El número de llamadas relativas a la violencia de género ejercida contra las mujeres se ha incrementado durante el confinamiento originado por la pandemia. A ello se suma la limitación de las mujeres para acceder a otro tipo de servicios sociales como la salud y la administración de justicia. Así lo plantea Belén Sanz, representante de ONU Mujeres en nuestro país. En todos los países donde ha habido reportes hacia Naciones Unidas sobre las llamadas de atención a las líneas telefónicas de atención a la violencia, nos indican que ha habido un incremento desde un 30% hasta un 100% de incremento dependiendo del país que ha reportado. Pero en cualquier caso vemos un incremento en todos los países que reportan. Este incremento también se ha registrado en las solicitudes de apoyo a refugios para víctimas de violencia contra las mujeres. México ha venido reportando sobre ello en distintos informes por parte de la sociedad civil. Nos han reportado hasta un 40 o 50% de incremento en las solicitudes de apoyo a refugios. Belén Sanz destaca la importancia de la expedita administración de justicia, evitando la revictimización de mujeres sometidas a actos de violencia de género, si bien concede que estos sistemas también se han visto limitados por la contingencia sanitaria. Destaca avances en ese sentido, como el del estado de Coahuila, en donde se ha implementado una fiscalía especializada y un sistema judicial mixto para la atención de la violencia familiar. Una de las medidas más contundentes para prevenir la violencia es tener un sistema de justicia eficaz que rompa con toda la impunidad, que sea sensible a las necesidades de las mujeres y que garantice la no repetición de este tipo de delitos. En primer lugar, hay que decir que los sistemas de justicia han tenido grandes desafíos en el marco de la pandemia en todo el mundo, en México también, porque han tenido que suspender parte de sus actividades o readecuarlas a la situación de COVID. Otra de las formas de violencia de género son las uniones conyugales tempranas, matrimonios de jóvenes e incluso niñas que bajo el régimen de usos y costumbres ven vulnerados sus derechos humanos. A este respecto, Belén Sanz señala que en México, al menos 1 de cada 5 mujeres se ve sometida a este vínculo antes de los 18 años, siendo el estado de Guerrero una de las entidades con la tasa más alta en el país. Ante ello, recientemente iniciaron una estrategia de coordinación con organizaciones civiles e instancias de gobierno de esa entidad en sus 3 niveles. Lo que estamos haciendo allí es, por un lado, dar un apoyo a la formulación de la estrategia para atender la violencia contra las mujeres en el Estado y también esta forma de violencia. También estamos explorando una colaboración con el Congreso Estatal para apoyar al Congreso en la revisión de todos los marcos legislativos que tiene el Estado
y a partir de ahí armonizarlo con los estándares internacionales y los estándares de la propia Constitución mexicana y pues hacer acompañamiento técnico. Noticias 22, Víctor Gaspar. Fundamental volver la mirada a estos problemas, muchos de ellos endémicos que aquejan en el planeta, de manera particular a las mujeres, y también fundamental reconocer el trabajo que hace la ONU a propósito de lo mismo en estos 16 días de activismo. Cambiamos de tema. Radio Educación celebra 97 años de historia y con motivo de este aniversario la emisora condecoró a algunos de sus colaboradores y aquellos que han contribuido al desarrollo de la radio en nuestro país. Muchas felicidades a Radio Educación. Esta mañana, en la que han sido sus instalaciones desde hace medio siglo, Radio Educación celebró por todo lo alto sus 97 años de existencia. En vísperas de su llegada al centenario, esta institución puede vanagloriarse de haber impulsado, de haber contribuido de manera notable en la formación, educación, preservación e impulso de la cultura, así como en la alfabetización de millones de mexicanas y mexicanos, pero a la vez de ser la ventana para que la misma sociedad se expresara y se exprese libremente, aún en las épocas de mayor censura y autocensura en los medios de comunicación. La historia de Radio Educación, institución construida con visión social y entregada por completo a sus audiencias, se remonta a la fundación de la emisora oficial de la Secretaría de Educación Pública en 1924. Sin embargo, es a partir de 1968 que inicia su periodo de mayor estabilidad, pues desde entonces su transmisión ha sido ininterrumpida. Llegamos así a los 97 años renovados, con una fuerza moral, ética, histórica, que permite a esta institución afrontar los nuevos desafíos por el cambio de los hábitos de consumo de contenidos audiovisuales. Los desafíos que trajo consigo la pandemia no impidieron que Radio Educación refrendara su vocación de servicio nacional de comunicación cultural, ya sea en sus frecuencias de radio o en las redes sociodigitales. Radio Educación asumió así, durante este periodo extraordinario, su responsabilidad como actividad esencial. Garantizó el derecho a la información a través de sus servicios informativos, realizó toda la cobertura periodística sobre la pandemia, además de difundir el arte y la cultura a través de toda su programación. En el marco de este aniversario, la emisora llevó a cabo una ceremonia de entrega de reconocimientos por los años de servicio de sus colaboradores. Una de ellas, la conductora, locutora y actriz María Eugenia Pulido Aranda, fue reconocida por sus 45 años de labor. Esta radio está más presente hoy en día y la necesitamos, sobre todo en estos tiempos, no solamente de pandemia y pospandemia, sino esta radio es viva. Durante el acto conmemorativo, se reconoció el trabajo de personas que han contribuido desde distintos frentes al desarrollo de la radio en México, desde la difusión de la música popular hasta el fortalecimiento tecnológico de los medios públicos. El reconocimiento María Luisa Roslanda a las aportaciones y trabajo destacado le fue otorgado al maestro Heriberto Acuña Palacios, jefe del Departamento de Programación Musical y Fonoteca de Radio Educación. Mientras que el reconocimiento José Vasconcelos al mérito en la radio pública fue recibido por el maestro Fernando Mejía Barquera. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Vamos con artes escénicas. 18 compañías de diversas partes del mundo se presentan en el encuentro Otros Territorios, Artes Escénicas Inclusivas. Es una propuesta que busca garantizar los derechos culturales de las personas con discapacidad a partir de una programación que puede disfrutarse sin salir de casa. Vamos a conocer más. Otros Territorios. Con el propósito de incentivar la formación, investigación, profesionalización y divulgación de la creación escénica, compañías de Ecuador, España, Guatemala, México, Perú y Reino Unido se darán cita del 1 al 12 de diciembre en el 9º Encuentro de Artes Escénicas Inclusivas Otros Territorios, que se realizará de manera virtual. Es una
fiesta inclusiva con más de 42 actividades gratuitas, virtuales, dirigidas a público diverso. Mi secreto te lo diré al oído. Digamos que el grueso de la programación son las escenas virtuales, 18 compañías invitadas que presentan propuestas artísticas digitales, que son obras grabadas, también hay algunas en vivo, que necesitan registro, hay talleres, hay mesas de diálogo, que las mesas de diálogo se transmiten por el Facebook del encuentro y se replican o se retransmiten por plataformas sedes invitadas de secretarías de cultura de distintos estados. Las alianzas que tiene esta edición son con las plataformas del Centro Cultural de España en México, el Teatro Polivalente del Centro de las Artes de San Luis Potosí, las Secretarías de Cultura de Chihuahua, Jalisco y San Luis Potosí y la Dirección de Actividades Artísticas de la Secretaría de Educación de Veracruz. Danza, teatro, música, documentales, arte sonoro y performance son parte del cúmulo de compañías nacionales y extranjeras. Pero ya no quiero esconderme más. La mayoría de las propuestas son propuestas realizadas desde la discapacidad por colectivas que integran artistas con discapacidad, o que al menos esa es la línea de investigación, y desde ahí partimos, desde ahí se parte la creación. Salir, regresar otra vez. Cuidar, conectar, atrapar, contemplar, caminar, apretar. Por ejemplo, hay un espectáculo de Perú que se llama Veredita, que un poco se salieron a la calle, ¿no? A solo decir, esta ciudad no está hecha para nosotros, pero cómo generamos comunidad, ¿no? Cómo nos entendemos los unos con los otros, ¿no? Y es un proyecto interseccional un poco, porque también está esto de ser mujer con discapacidad, pero también mujer, pero también indígena, pero también ser trans. Entonces hay un chorro de temas que se cruzan, ¿no? Para Juan Carlos Saavedra, la virtualidad resulta un área de oportunidad para la promoción y difusión de las artes escénicas inclusivas. Nos dimos cuenta que en la virtualidad hay mucho público con discapacidad escuchando, viendo, asistiendo a actividades artísticas, y un poco es lo que da la virtualidad, ¿no? Si rompe como esta cuestión de la falta de movilidad y accesibilidad en lo presencial, en un mundo que no está construido para ningún tipo de discapacidad. El programa completo de actividades del 9º encuentro Otros Territorios, Artes Escénicas Inclusivas, está disponible en su sitio electrónico. Noticias 22, Víctor Gaspar. Antes de la pausa, les recordamos que este diciembre se cumplen 100 años del natalicio del gran Héctor Javier, una de las figuras más destacadas del dibujo en nuestro país, perteneciente a la generación de la ruptura, y para conmemorar ese centenario, el Museo Nacional de Arte del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura ofrece el conversatorio Héctor Javier, Señales de Vida, una actividad que tendrá lugar a cabo el próximo viernes 3 de diciembre a las 7 de la noche y que ustedes podrán seguir en la página de Facebook del museo. Asimismo, Canal 22 se suma a la conmemoración de este centenario con la transmisión del programa especial Luz de la Memoria, Héctor Javier, maestro pintor de la especie humana y animal. No se lo pierdan, mañana miércoles 1 de diciembre a las 7:30 de la noche, por supuesto, por 22.1, Canal 22. Con esta invitación nos vamos a una brevísima pausa. Tenemos mucho más al volver. El Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde ya tiene ganador. Los invitamos a conocer la obra que ha sido laureada en la edición 2021. La Universidad Autónoma de Zacatecas otorga el Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde 2021 a Luis Vicente de Aguinaga, doctor en Letras Románicas por la Universidad de Paul Valéry de Montpellier, Francia, y profesor en el Departamento de Estudios Literarios del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG. El autor jalisciense recibe esta distinción por su obra Desviación Vertical Disociada, exactamente en el marco del centenario luctuoso de Ramón López Velarde. Fue muy significativo para mí que yo anduviera en actividades López Velardeanas,
mientras recibí el anuncio, literalmente mientras, porque viajé a Aguascalientes la semana pasada, donde se presentó un libro mío de ensayos sobre López Velarde, un libro todo íntegramente dedicado a López Velarde. Evidentemente ese libro pues no tiene nada que ver con el concurso, y la mañana en que me avisaron que había ganado el premio, estaba yo participando en un coloquio muy interesante que organizó el Colegio de San Luis a propósito de López Velarde. Entonces, pues más López Velardeano no podía ser. La convocatoria para el Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde 2021 tuvo la respuesta de un total de 212 poetas mexicanos. El galardón reconoce a aquellos autores que proponen en su obra una innovación en el uso del lenguaje. Mi libro en particular está subdividido en 7 secciones, y de alguna forma, para generalizar, puedo decir que las secciones impares, la 1, la 3, la 5 y la 7, son secciones en verso de poemas más o menos convencionales, poemas, y las secciones pares, la 2, la 4 y la 6, están escritas en prosa, pero en distintos géneros de prosa, digamos. Luis Vicente de Aguinaga se ha abocado a la poesía de nuestro país a lo largo de su trayectoria. Ha recibido numerosas distinciones como el Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta de 2003 o el Premio Nacional de Ensayo Joven José Vasconcelos de 2005. A 100 años del fallecimiento de Ramón López Velarde, él hace una reflexión sobre la vigencia y la complejidad en el trabajo del autor jerezano. Una simple expresión de López Velarde nos puede dar para que hablemos noches enteras, y uno se dice pues que la vigencia del poeta está precisamente en esa amplitud de los desafíos que todavía nos queda por resolver, y que además no vamos a resolver nunca, porque conforme nuestro idioma cambie y la lengua en que escribió López Velarde nos vaya siendo más distante, pues tendremos nuevos desafíos que enfrentar. Luis Vicente de Aguinaga recibirá el Premio Nacional de Poesía durante el Festival Internacional de Poesía Ramón López Velarde, programado del 1 al 4 de diciembre. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Y a propósito de galardones, esta tarde el Colegio de México entregó el premio Daniel Cosío Villegas en Ciencias Sociales a Rita Segato. Luego de un año de espera, el Colegio de México pudo celebrar la ceremonia de entrega del premio Daniel Cosío Villegas en Ciencias Sociales 2020, otorgado a la reconocida antropóloga argentina Rita Segato. La también activista, quien reside en Brasil desde hace varias décadas, fue distinguida por sus aportaciones a los estudios de género, en particular en los pueblos indígenas y comunidades latinoamericanas. En palabras de la doctora Karine Tinat, profesora investigadora del Centro de Estudios de Género del Colegio de México, hay 3 libros en la bibliografía de Rita Segato que son esenciales para entrar a su universo teórico. Estos son Las estructuras elementales de la violencia, Contrapedagogías de la crueldad y el ensayo La escritura en el cuerpo, de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, este último de particular interés para los lectores mexicanos. Ella se va preguntando por qué asesinan a las mujeres, por qué hay tantos asesinatos de mujeres, por qué el feminicidio. Y dice, no puede ser que sea un crimen pasional o un crimen íntimo de la esfera privada, sino que más bien son crímenes más bien de Estado. Son crímenes organizados cuya violencia estructural tiene su propio andamio en el Estado o en lo que ella llama, y eso es uno de sus conceptos, el segundo Estado. Es decir, el Estado en el Estado o las estructuras mafiosas que operan en redes y a veces con la inevitable complicidad de los órganos del Estado.
Uno de los conceptos clave de la obra de Rita Segato es el mandato de masculinidad, las exigencias implícitas o explícitas entre los hombres de demostrarse hombres. Lo que hay que saber es que Rita ha hecho un gran trabajo entrevistando a violadores encarcelados, ¿no? Y a partir de este trabajo, lo que demuestra es por qué violan a las mujeres, cuál es el propósito, dónde está el deseo, cuál es el objetivo, ¿no? Las pedagogías de la crueldad, otro concepto autoral en la obra de Rita Segato, son definidas por su autora como actos y prácticas que enseñan, habitúan y programan a los sujetos a transmutar lo vivo y su vitalidad en cosas. La crueldad no es sino la cosificación de la vida. La crueldad es tomar el otro como cosa, es decir, vaciarlo de su subjetividad y usarlo, tirarlo. Cuando encontramos cuerpos de mujeres en pedazos en el desierto o en cualquier lugar, o de hombres, es igual, es que hubo un acto de crueldad, de relación de sujeto a objeto, podríamos decir, ¿no? Y Rita Segato lo que preconiza es aplicar como contrapedagogías de la crueldad. Y es decir, es luchar contra el poder. Y la lucha del poder empieza desde la casa. La ceremonia de entrega del premio Daniel Cosío Villegas en Ciencias Sociales 2020 a Rita Segato puede verse aún en las redes sociales del Colegio de México. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Y nos despedimos con música, vamos a recordar un día como hoy de 1911 que nace el actor, el cantante Jorge Negrete, el charro cantor Rafa, la encarnación de los valores postrevolucionarios, aspiracionales, que se convirtió en un fenómeno de masas gracias a su presencia en películas que retrataban pues un México idealizado, un México bucólico en el séptimo arte. Indiscutiblemente, además, un personaje que hizo una importante carrera en el colegio militar, alcanzó el grado de capitán, cantó ópera, fue cantante de ópera antes de ser cantante de música vernácula y triunfar en el séptimo arte, y es muy atractiva su voz y tiene una potencia y un color muy característico que lo hace hoy todavía permanecer en la memoria de los mexicanos, no solo por esa presencia cinematográfica, sino por esa manera de interpretar nuestra música, Laura. Pues sí, vamos a disfrutar de México lindo y querido.